Estás en Sentimientos a Flor de Piel. Aquí cada historia es un viaje profundo al alma. Suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Porque sentir es lo que nos hace humanos. Y al final, todo se trata del amor. Ella quedó embarazada del esposo de su propia hermana. Esa frase por sí sola sería suficiente para destruir cualquier familia. Y fue exactamente lo que todos dijeron, en el vecindario, en las redes sociales, dentro de la misma casa. Pero lo que nadie sabía es que detrás de ese vientre que crecía en silencio existía una promesa, un pacto entre dos mujeres marcadas por el dolor y unidas por un amor que el mundo jamás entendería. Valeria era la esposa perfecta, dulce, fuerte, apasionada. Pero el destino fue cruel. Cada vez que una prueba daba positiva, venía el miedo y luego la sangre. Fueron 3 embarazos, 3 despedidas antes de escuchar el primer llanto. Julieta, su hermana menor, vio cómo la luz de Valeria se apagaba poco a poco, y cuando entendió que el sueño de ser madre estaba muriendo, ofreció lo imposible. Ella no traicionó, ella amó. Pero al mundo no le importó eso. Hoy vas a conocer la historia de un embarazo condenado por la sociedad, pero bendecido por Dios. Una historia donde la ciencia, la fe y el amor incondicional se unieron para dar vida a 2 corazones que lo cambiarían todo. Desde pequeñas, Julieta y Valeria caminaban de la mano como si fueran una sola alma, dividida en 2 cuerpos. Mientras Julieta era el huracán, impulsiva, espontánea, llena de ideas, Valeria era el puerto seguro, tranquila, gentil, equilibrada. Y a pesar de los 6 años de diferencia, siempre estuvieron una al lado de la otra, enfrentando juntas los desafíos de la vida. Valeria fue quien sostuvo la mano de Julieta en su primer día de clases. Fue quien la defendió de las compañeras crueles, quien le enseñó a hacerse trenzas, quien preparaba chocolate caliente cuando sus padres discutían en la sala. Julieta, aunque menor, era la alegría del hogar. Hacía reír a Valeria incluso en los días más oscuros. Y cuando Valeria conoció a Esteban, el hombre que lo cambiaría todo, la primera persona a quien se lo presentó fue a Julieta. Los 3 se volvieron verdaderos amigos. Julieta apoyaba a la pareja con un corazón puro. Era un amor que desbordaba, pero que no era suyo, y nunca lo fue. Por eso, cuando Julieta tomó la decisión que tomó, no fue por impulso ni por pasión. Fue instinto, fue amor en su forma más profunda. Ese amor que se entrega, que se sacrifica, que guarda silencio para que el otro pueda florecer. Pasaron los años, las niñas crecieron y se convirtieron en mujeres hermosas, y el amor entre hermanas siguió siendo fuerte y profundamente conectado. Valeria se casó con Esteban en una ceremonia al atardecer que parecía sacada de una película. El vestido blanco, las miradas emocionadas, los votos susurrados con manos temblorosas. Todo era poesía. Él era el hombre con el que toda mujer sueña, amable, trabajador, cariñoso, y además millonario por mérito propio, un emprendedor visionario, respetado por todos. Pero incluso con tanto brillo alrededor, había un vacío que se negaba a llenarse. En los primeros años, la felicidad se podía tocar con las manos. Viajes, cenas, planes para el futuro. Esteban trataba a Valeria como una reina, y la hacía reír incluso en los días más tensos. Compartían los mismos sueños, y el más grande de todos era ver a un niño corriendo por la casa, llenando de vida los cuartos silenciosos. Lo intentaron desde el primer año, pero el tiempo pasaba y la cuna seguía vacía. Julieta lo veía todo de cerca. Era madrina del matrimonio, presencia constante en la casa de su hermana. Admiraba el amor que veía en los ojos de Esteban y la forma en que cuidaba de Valeria con un respeto que ya casi no se ve. Para ella,
ese matrimonio era una inspiración, pero también un recordatorio doloroso de que no toda perfección aparente es plenitud, porque dentro de ese hogar tan hermoso faltaba alguien. El tema del embarazo era delicado. Valeria disimulaba bien la frustración, pero a veces dejaba escapar una mirada perdida, una lágrima solitaria en el baño. Esteban aparentaba estar fuerte, pero Julieta lo sabía. Él también sufría. Los intentos se acumulaban, los exámenes se repetían, las pruebas daban positivo, y luego negativo. Y ese ciclo cruel de esperanza y decepción empezó a desgastar lo más hermoso que había entre ellos. Aún así, el amor resistía, y eso lo hacía todo aún más doloroso, porque el problema no era falta de afecto ni ausencia de compañerismo, era el destino, cruel y silencioso, imponiéndose con la fuerza de quien quiere enseñarnos algo que aún no comprendemos. Y Julieta, desde afuera, empezaba a preguntarse, ¿hasta dónde llega el amor cuando el sueño más simple parece imposible? La primera pérdida llegó como un susto. Valeria todavía estaba anestesiada por la emoción del embarazo cuando, de repente, aparecieron los cólicos y la sangre. Esteban corrió con ella al hospital, pero ya era tarde. Los médicos dijeron que era común, que les pasaba a muchas mujeres. Ella les creyó e intentó seguir adelante, pero su cuerpo y su corazón sabían que algo se había roto allí. El segundo intento fue recibido con más cautela, menos celebración, más cuidado. Cada noche Esteban apoyaba la cabeza sobre su vientre y decía, «Esta vez sí va a salir bien, amor». Pero no fue así. Otra vez, semanas después, todo terminó en silencio. Valeria lloró a escondidas en el baño para no preocupar a su hermana, a sus padres, ni a su propio esposo. No quería que la vieran débil, pero por dentro ya se sentía vacía. El tercer embarazo fue distinto. Tuvo miedo de contárselo incluso a Esteban. Cuando el test dio positivo, lo escondió durante días, como si temiera que la alegría llamara a la tragedia antes de tiempo. Empezó a usar todos los métodos posibles: reposo, medicamentos, dieta controlada, acupuntura, pero nada funcionó. Y lo que se cayó esta vez no fue solo el bebé, fue la fe. El sueño comenzaba a morir. Esteban intentaba ser fuerte, le decía que la amaba, que ella sola ya era suficiente, pero sus ojos, a veces, traicionaban sus palabras. Él también quería ser padre. También soñaba con ese cuartito azul o rosa, con juguetes por todos lados y noches sin dormir. Y poco a poco, Valeria empezó a cargar con la culpa de no poder darle a su esposo lo que más deseaba, la culpa de sentir que estaba fallando como mujer. Julieta lo veía todo y sufría en silencio con ellos, sentía el vacío de su hermana como si fuera suyo. La casa, antes vibrante, llena de planes y risas, se volvió un lugar sombrío, donde las palabras se medían y las sonrisas eran escasas. La infertilidad, más que un diagnóstico médico, era un dolor clavado en el alma, una herida que no sangra a la vista, pero que desgarra por dentro, y nadie parecía saber cómo curarla. Después de la tercera pérdida, Esteban y Valeria se aferraron a la medicina como último recurso. Consultaron a los mejores especialistas, hicieron estudios costosos, buscaron tratamientos fuera de la ciudad. Cada consulta era una nueva esperanza, cada diagnóstico una montaña rusa emocional. Los médicos hablaban de posibilidades, estadísticas, intentos, pero el alma de ambos ya estaba cansada de escuchar que todavía puede funcionar. Valeria comenzó a someterse a procedimientos invasivos, hormonales, dolorosos. Sentía su cuerpo transformarse. Los cambios hormonales alteraban su humor, su hambre, su sueño. Y aunque Esteban estaba presente en todo momento,
No lograba alcanzar la soledad que ella sentía. Era como si vivieran juntos, pero en planetas distintos, unidos por el amor, separados por el dolor. Llegaron a considerar la adopción, pero algo dentro de Valeria aún gritaba por un embarazo propio. No se trataba solo de tener un hijo, era sentirlo, vivirlo, parirlo, amamantarlo. Era llenar un vacío que venía del útero, sí, pero también del corazón. Esteban lo comprendía, pero también sufría. Y a veces, en el silencio de la madrugada, se preguntaba si algún día aquello tendría fin. Las oraciones se volvieron más frecuentes. Las visitas a templos, iglesias, centros espirituales buscaban cualquier rayo de luz que los sacara de ese laberinto oscuro. Hasta las personas más cercanas empezaron a evitar el tema. Nadie sabía ya qué decir. El dolor de la pareja era un secreto a voces, rodeado de miradas de lástima, pero vacío de soluciones. Era un tipo de duelo que solo entiende quien ha perdido algo, que jamás pudo tener entre los brazos. Y fue en ese escenario de desesperación silenciosa donde comenzó a brotar la idea más improbable. No como solución, sino como semilla. Julieta, siempre cerca, observaba todo con un nudo en el pecho. Quería hacer algo, lo que fuera. Pero ¿qué se le puede ofrecer a quien ha perdido 3 hijos antes siquiera de conocerlos? ¿Qué se puede dar cuando la vida no para de quitar? La respuesta llegaría y lo cambiaría todo. Julieta no durmió durante varias noches antes de hablar con Valeria. La idea le parecía absurda, impensable, pero dentro de ella algo gritaba con fuerza: «Tú puedes hacer esto por ella». Y no era una locura, era amor. Un amor que llevaba desde la infancia, un sentimiento que iba más allá de cualquier lazo común. Ella sabía que, si alguien podía ayudar a su hermana a ser madre, esa persona era ella. Con el corazón acelerado, Julieta esperó un momento a solas con Valeria. Se sentaron en la terraza de la casa de su madre, donde tantas conversaciones íntimas habían ocurrido, y allí, mirando a los ojos cansados de su hermana, le dijo: «Quiero gestar a tu hijo, quiero ser tu vientre de alquiler». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía dividir el tiempo en dos, antes y después de esa frase. Valeria lloró. No supo qué decir. La idea parecía insana, imposible. ¿Cómo aceptar algo tan inmenso, tan íntimo, tan lleno de renuncia? Julieta tomó su mano y le explicó todo. Sería una inseminación artificial con el óvulo de Valeria y el esperma de Esteban. Nada sería de ella, solo ofrecería su cuerpo y su corazón. No por gloria ni por vanidad, sino porque amaba. Esteban fue el último en enterarse. Al principio se resistió. Pensaba que era peligroso, delicado, confuso. Pero bastó ver a las dos juntas, unidas, decididas. Y él también cedió. Buscaron médicos, especialistas, abogados. Todo se hizo con rigor, con contratos, con acompañamiento psicológico, porque incluso cuando el amor es puro, el mundo exige pruebas. Aceptar ese plan fue como lanzarse al vacío con los ojos cerrados, pero también fue un acto de fe, de confianza, de hermandad. Y en ese instante, en ese pacto sellado con lágrimas, nacía algo aún invisible, pero que algún día tendría nombre, color de ojos y un llanto fuerte anunciando que el amor había vencido. La noticia se esparció como fuego en pasto seco. Bastó un comentario en voz baja para que todo el vecindario supiera. Julieta estaba embarazada del esposo de su hermana. Nadie quiso escuchar la verdad. Las palabras fueron distorsionadas, las miradas cargadas de veneno. En boca del pueblo, la historia se convirtió en traición, escándalo, pecado. Y cuanto más Julieta evitaba explicar, más alimentaban los rumores. Su silencio, que era protección, se volvió combustible para los juicios. Valeria, aún estando frágil, se mantuvo firme al lado de su hermana,
Ella sabía lo que había allí. Coraje. Sabía del dolor que ambas habían enfrentado, del sacrificio que Julieta estaba haciendo, pero ver a personas que conocían su historia tergiversarlo todo, dolía como una puñalada. El juicio vino de todos lados, incluso de la propia familia, tías, primos, antiguos compañeros. Pocos quisieron entender. Julieta era tratada como una usurpadora, y Esteban, como un hombre incapaz de poner límites. Esteban fue llamado débil, cómplice, un hombre dividido entre dos mujeres, y Julieta, antes admirada por todos, pasó a ser señalada como la hermana que se metió donde no debía. Las redes sociales fueron crueles. Apuntaban, inventaban, juzgaban. Nadie imaginaba que lo que existía allí era un pacto de amor, una decisión médica, un acto de entrega. No hubo noche en que Julieta durmiera sin llorar, pero cada mañana despertaba con la misma certeza. Estaba haciendo lo correcto. Por eso, incluso con el mundo en contra, siguieron adelante. Eligieron un centro de fertilidad de confianza. Los médicos acogieron la propuesta con seriedad y ética. Se realizó el proceso de recolección de los óvulos de Valeria y el esperma de Esteban. El embrión fecundado fue congelado y, tras exámenes clínicos y psicológicos, fue implantado en el útero de Julieta. Todo con acompañamiento legal, con consentimiento firmado, con protección jurídica. Ningún paso fue dado en la oscuridad. Cuando se realizó la inseminación, Valeria sostenía la mano de Julieta, no como alguien que agradece, sino como alguien que comparte. Era un gesto de fe, de hermandad, de esperanza. En aquella sala fría, iluminada por aparatos, había algo más fuerte que la tecnología. Había amor. Y mientras el embrión era implantado, ambas cerraron los ojos y recitaron la misma oración. Porque en ese instante la ciencia solo era posible, porque el corazón ya había dicho que sí. Fueron días de espera angustiante hasta que Julieta pudo hacerse la primera prueba de embarazo. A pesar de todos los cuidados médicos, a pesar de que el equipo aseguraba que todo había salido bien, su corazón latía descompasado. No quería decepcionar a su hermana, no quería que ese sacrificio hubiera sido en vano, pero cuando vio las 2 líneas en la prueba, cayó de rodillas en el baño, con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas. Estaba embarazada. Lo habían logrado. Valeria lloró como quien se reencuentra con su propia alma. Esteban no pudo contener las lágrimas. Fue la primera vez, después de tantos años, que se permitieron creer. Era real, la vida que no podía mantenerse dentro de Valeria. Ahora crecía dentro de su hermana. Un milagro posible gracias a la medicina, sí, pero guiado por algo mucho más grande. No sabían si serían padres de 1, 2 o más bebés, pero sabían que, por primera vez, tenían una oportunidad. Julieta empezó a ser monitoreada de cerca. Los exámenes eran frecuentes, ecografías, niveles hormonales, indicaciones rigurosas. Todo el equipo médico trataba ese embarazo con extremo cuidado, no solo por ser fruto de una fertilización, sino por el lazo emocional que lo envolvía. Y cada latido escuchado en los controles era celebrado como una sinfonía. Cuando vieron los 2 corazoncitos latiendo en la pantalla, la emoción explotó. Gemelos. Eran 2. La barriga de Julieta comenzó a crecer más rápido de lo que imaginaba, y con ella también llegaron los síntomas con fuerza, náuseas constantes, dolores de espalda, un cansancio extremo, pero ella no se quejaba. Al contrario, cada molestia era recibida con honor. Decía que esos dolores eran un recordatorio de que estaba dando vida a lo imposible, y eso era más grande que cualquier incomodidad física. Valeria cuidaba de su hermana como si fuera de cristal. Estaba presente en cada consulta, preparaba infusiones, traía almohadas, le masajeaba los pies a Julieta en las noches en que no podía dormir.
Esteban, por su parte, intentaba no invadir el espacio, pero estaba presente, ayudando en todo lo posible, comprando vitaminas, remodelando la habitación para los futuros hijos. La casa se llenaba de esperanza, y en medio de tanta expectativa, ya nadie se atrevía a dudar de que en ese lugar habitaba un milagro. El embarazo de los gemelos no fue fácil. Desde el principio, el cuerpo de Julieta sentía los impactos como si cargara el peso del mundo. Náuseas constantes, mareos, un cansancio abrumador. Había días en los que no podía siquiera levantarse de la cama, pero, a diferencia de muchas mujeres, ella no se quejaba por estar embarazada. Ella lloraba, por miedo a fallar. Esos bebés no eran solo esperados, eran soñados, y ella los llevaba como un tesoro prestado. Lo más difícil no era el dolor físico, era el silencio del alma. Era mirarse al espejo y ver cómo crecía su vientre, sin poder llamar los suyos. Era sentir las pataditas, los hipo, las madrugadas sin dormir, y recordar que al final de todo entregaría a esos hijos en los brazos de otra mujer. Aunque supiera que esa mujer era su hermana, aunque el amor fuera verdadero, había un tipo de soledad que nadie podía comprender. Valeria hacía todo lo posible por aliviar esa carga. Julieta recibía masajes, atención, cariño, pero nada llenaba el vacío que llegaba en los días de crisis. En ciertos momentos, Julieta se sentía culpable por amar tanto a esos bebés, como si fueran suyos. Tenía miedo de que ese amor fuera visto como una invasión, como un apego indebido. Pero ¿cómo evitarlo? Crecían dentro de ella, eran vida en movimiento, y ella era el nido. Esteban, siempre reservado, notaba el esfuerzo de Julieta, la admiraba en silencio. A veces la observaba dormir con la mano sobre el vientre, y una lágrima bajaba por su rostro. No era deseo, era gratitud, era reverencia. Nunca hubo un gesto fuera de lugar, nunca hubo mala intención. Allí existía solamente un pacto invisible entre tres adultos dispuestos a vencer el dolor, juntos. En los meses siguientes, los dolores se intensificaron. Julieta tuvo que empezar a hacer reposo. Las contracciones de práctica comenzaron demasiado pronto. El médico fue claro: embarazo gemelar, por fertilización, en un cuerpo que nunca había gestado antes. Todo requería el doble de cuidado. Y Julieta aceptó, canceló todo. Detuvo su vida, porque lo que llevaba dentro era más grande que cualquier plan. Había noches en las que Julieta se despertaba llorando. Sola en su cuarto, con la mirada perdida en el techo y la mano sobre el vientre, sentía el miedo apretarle el pecho. ¿Y si la gente tenía razón? ¿Y si, en el fondo, ese amor incondicional fuera confundido con un deseo de ocupar un lugar que nunca fue suyo? Ella había prometido ser solo el vientre. Pero, ¿y si el corazón no podía obedecer? Valeria, tan sensible como siempre, notaba los silencios. Se sentaba al borde de la cama de su hermana y simplemente la escuchaba. «Te conozco, Julie. Sé el tamaño de tu corazón. No estás tomando mi lugar. Me estás devolviendo la vida». Las palabras calmaban, pero la culpa era insistente. Julieta no se sentía arrepentida, pero temía ser juzgada. Temía, más que nada, herir a quien más amaba. En algunas consultas, al escuchar los latidos de los bebés, Julieta se emocionaba en silencio. Quería contar cómo estaban creciendo, cómo respondían a los estímulos, cómo parecían tener ya su propia personalidad. Pero al mismo tiempo, se tragaba las palabras por miedo a parecer demasiado íntima, demasiado madre. Era una línea delgada, y dolía caminar sobre ella cada día intentando no perderse. Esteban, con su presencia firme y gentil, también notaba la vulnerabilidad. Un día, al ver a Julieta dudar en tocarse el vientre frente a Valeria, le dijo:
Tú eres parte de esto tanto como nosotros. Aquí no hay espacio para la culpa, solo hay espacio para el honor. Y en ese instante, algo cambió. Julieta entendió que estaba allí porque había sido elegida, por amor, por la vida, por un propósito más grande. Aún así, las miradas en la calle, los mensajes en redes sociales, los comentarios malintencionados, todo pesaba. Algunos llamaban a Julieta usurpadora, otros insinuaban un romance prohibido. La maldad de la gente parecía incapaz de comprender el milagro que estaba ocurriendo, pero Julieta, Valeria y Esteban aprendieron a protegerse en silencio, porque sabían que la verdad, tarde o temprano, florecería. El embarazo de Julieta no transformó solo su cuerpo, transformó toda la casa. La rutina adquirió otro ritmo. El silencio fue reemplazado por risas contenidas, preparativos del ajuar, conversaciones largas sobre nombres y futuros posibles. La casa, antes marcada por el dolor de las pérdidas, ahora olía a esperanza. El cuarto, que ya había sido pintado 3 veces sin nunca ser usado, ahora ganaba su color definitivo, amarillo suave, con detalles en gris y blanco. Esteban dividía su tiempo entre el trabajo y el cuidado de las 2 hermanas. Por las mañanas preparaba el desayuno, cortaba fruta, acomodaba los cojines en la espalda de Julieta y dejaba notitas dulces para Valeria. Era una nueva versión de hombre, no porque hubiera cambiado, sino porque el amor lo obligaba a ser mejor. Él estaba ahí para ambas, la esposa y la hermana que llevaba en su vientre a los hijos que tanto había esperado. Valeria, por su parte, redescubría la alegría en los detalles. Arreglaba el ajuar con Julieta, pasaba horas eligiendo ropitas por internet, escribía cartas para los hijos que aún no habían nacido. Volvió a cantar por la casa, a cocinar, a sonreír con frecuencia. El duelo, que antes parecía parte de la decoración, ahora daba paso al florecer, y eso se notaba en sus ojos, en el tono de su voz, en la manera en que decía «nuestros hijos». Las comidas en familia se convirtieron en momentos sagrados. Julieta, a pesar de los dolores del embarazo, hacía cuestión de estar presente, de reírse con los chistes de Esteban, de escuchar los sueños de Valeria sobre el futuro. Eran un trío extraño para quien miraba desde afuera, pero perfectamente armonioso para quien lo sentía desde dentro. No había celos ni incomodidad. Había complicidad, servicio y muchísimo amor. Y así, mientras los bebés crecían, la casa se convertía en un verdadero hogar, un lugar donde lo improbable se había hecho posible, donde el juicio del mundo era silenciado por los latidos fuertes de 2 pequeños corazones dentro del vientre de la tía más valiente que alguien haya conocido. Desde el principio los médicos fueron claros. Ese no sería un embarazo fácil. Julieta tenía salud, juventud y disposición, pero su cuerpo nunca había pasado por una gestación. Y ahora estaba siendo desafiado con un embarazo gemelar, por inseminación, y con todos los riesgos que ese tipo de proceso puede acarrear. Aún así, ella no dudó. Sabía de los riesgos, pero también sabía del propósito. Las primeras semanas fueron tranquilas. Náuseas, mareos, un cansancio que parecía no tener fin, síntomas esperados. Pero pronto llegaron los dolores lumbares, la presión inestable, las náuseas que no cesaban. Julieta seguía fuerte, pero su cuerpo empezaba a dar señales de que necesitaba más atención. Los médicos aumentaron el número de consultas, exámenes y precauciones. Todo estaba siendo monitoreado. Cada latido de los bebés era un recordatorio de que estaban ahí, vivos, luchando. Esteban y Valeria estaban atentos a cada detalle. Ayudaban a Julieta en todo: masajes, tés, reposo, lecturas sobre cuidados con gemelos. Valeria dormía en la habitación de al lado. Se despertaba con cualquier suspiro.
Esteban le tomaba la mano en las consultas, tomaba notas, preparaba lo que hiciera falta. La casa, que alguna vez fue escenario de tanto silencio, ahora estaba llena de voces preocupadas, pero esperanzadas. Aun con todo ese apoyo, había noches en las que Julieta lloraba sola. Sentía miedo, miedo de que su cuerpo fallara, miedo de no poder llegar hasta el final, miedo de que todo terminara como había terminado antes para Valeria. Pero bastaba escuchar el sonido de los corazones en el ultrasonido para que respirara hondo y siguiera adelante. Era por ellos, por ella, por todos. El embarazo, aunque lleno de amor, era también una montaña rusa de emociones e incertidumbres. Cada semana superada era una victoria silenciosa, y con el paso de los meses, ese vínculo que ya era fuerte se volvía inquebrantable. Julieta no solo llevaba 2 vidas en su vientre, llevaba el sueño entero de una familia, y aunque su cuerpo estuviera agotado, su alma seguía firme, porque ella sabía, el amor, cuando es verdadero, soporta lo que sea necesario. Fue en una madrugada común cuando todo cambió. Julieta se despertó con un dolor intenso en la parte baja del vientre, distinto a cualquier contracción falsa que hubiera sentido antes. Su respiración se volvió agitada, un sudor frío le bajó por la espalda y la vista se le nubló por unos segundos. Al gritar por Valeria, cayó al suelo de su habitación con las manos sobre la barriga. El desespero se apoderó del ambiente. Los bebés pateaban con fuerza, como si también estuvieran pidiendo ayuda. Esteban manejó a toda velocidad hacia el hospital, mientras Valeria intentaba calmar a su hermana con palabras suaves y oraciones entrecortadas por el llanto. Al llegar, el equipo médico ya los esperaba. Julieta fue llevada de inmediato para evaluación. La tensión en la sala de espera era asfixiante. El diagnóstico llegó con gravedad. Inicio de trabajo de parto prematuro, acompañado de hipertensión y riesgo de desprendimiento de placenta. La internaron de urgencia. Los médicos aplicaron medicamentos para prolongar el embarazo todo lo posible e inyecciones para acelerar el desarrollo pulmonar de los bebés. Julieta, ahora acostada, ya no podía levantarse. Reposo absoluto. Cualquier esfuerzo podía adelantar el parto. Los días en el hospital se arrastraban lentamente. Ella sentía miedo, culpa, angustia, pero también una fuerza sobrenatural que venía de la fe y del apoyo incondicional de Esteban y Valeria. Valeria no se fue del hospital. Dormía en sillas incómodas, traía flores y pañuelos húmedos, acariciaba el cabello de su hermana diciendo, «Tú vas a lograrlo». Esteban se turnaba con ella para las visitas y en las madrugadas se repartían para que cada uno sostuviera una de las manos de Julieta. El dolor los unió de una forma aún más profunda. Ya no eran esposo, esposa y cuñada. Eran 3 almas entrelazadas por un mismo amor. Finalmente, después de semanas de tensión y lágrimas, el cuadro se estabilizó. Julieta podría intentar mantener a los bebés algunas semanas más, tiempo precioso para su desarrollo. Fue una victoria silenciosa, celebrada con una mirada, un suspiro de alivio y una oración susurrada en la oscuridad. Pero todos sabían, el momento del nacimiento estaba cerca, y nadie sabía cómo sería. Solo sabían que estaban listos para enfrentarlo juntos. El día llegó como un susurro. Julieta se despertó con una calma extraña, casi como si su cuerpo supiera que ese era el momento. El equipo médico fue avisado y todo se preparó con una urgencia silenciosa. Valeria le sostenía las manos, con los ojos llenos de lágrimas. Esteban, con el uniforme azul de la maternidad, intentaba ocultar la ansiedad. Julieta fue llevada al quirófano con una mezcla de miedo y valentía que solo el amor puede provocar. En el centro quirúrgico, la luz fría contrastaba con el calor de las emociones. Los latidos de los bebés sonaban en el monitor como una música sagrada. Y entonces llegó el primer llanto,
Un niño, fuerte, decidido. Luego una niña, dulce, llorosa, como un lamento que decía, yo lo logré. Las lágrimas corrían por los rostros de los tres. Médicos, enfermeras, todos se detuvieron por un segundo para presenciar ese milagro. Dos corazones que existían porque el amor se atrevió a creer. Julieta no vio los rostros de inmediato. Estaba exhausta, pero en paz. Valeria recibió a los hijos en brazos como quien recibe un regalo prometido por Dios. Temblaba, lloraba, sonreía. Esteban se arrodilló a su lado sin palabras. El abrazo de los dos, con los hijos en brazos, era el retrato de una familia reconstruida por lo improbable. Julieta, desde la camilla, los miraba y sonrió. No de tristeza, sino de misión cumplida. En aquella habitación de hospital no había lujos, pero había todo: amor, fe, gratitud. A los gemelos les dieron nombres con significados profundos: Gabriel, el mensajero de Dios, y Elena, la luz que renace. Cada nombre era una promesa, cada respiración de ellos, una respuesta divina. La emoción ocupó el lugar del cansancio, y todos los que entraban ahí sentían que algo más grande había ocurrido. Las fotos de esa noche no fueron subidas a redes sociales, fueron guardadas en álbumes, como reliquias, porque no se trataba de exhibición. Era intimidad sagrada. Julieta, aún en la cama, recibió a sus dos sobrinos en brazos. Los besó con ternura, murmurando, «Ustedes llegaron a través de mí, pero pertenecen al amor que los esperó». Era el final de una gestación, pero el comienzo de una vida que uniría a todos para siempre. Julieta pasó los primeros días recuperándose físicamente. El cuerpo dolía, la leche bajaba, las hormonas gritaban, pero lo que más dolía era el alma. No porque se arrepintiera, nunca se arrepintió, sino porque entregar dos pedacitos de sí misma exigía una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Cada vez que escuchaba un llanto en la habitación de al lado, su corazón se estremecía. No por egoísmo, sino por instinto. Valeria, por su parte, no sabía cómo actuar. Tenía miedo de parecer invasiva, de mostrar demasiada alegría y herir a su hermana. Cuidaba a los gemelos con delicadeza, pero miraba a Julieta todo el tiempo, en silencio, pidiéndole perdón por algo que nunca fue culpa suya. Esteban también se dividía entre los pañales y el cuidado de las dos mujeres que amaba de formas distintas. Una como esposa, la otra como salvadora. Llegó el día del alta, y con él la escena más intensa de toda esa travesía. Julieta, aún con pasos lentos, pidió un momento a solas con los bebés. Tomó a Gabriel en brazos primero, acarició su carita y susurró, «Vas a ser fuerte, vas a proteger a tu hermana, y nunca olvides que llegaste al mundo porque muchos corazones creyeron en el amor». Luego tomó a Elena, la envolvió entre sus brazos y dijo, «Eres luz, iluminas todos los rincones del dolor que alguna vez existió aquí». Valeria y Esteban, de pie en la puerta, lloraban en silencio. Cuando Julieta devolvió a los dos, no había resentimiento, no había arrepentimiento, había entrega, la más pura, la más dolorosa, la más hermosa. Valeria se arrodilló a los pies de su hermana, no dijo nada, solo lloró, y ese abrazo entre las dos, con los bebés entre ellas, selló algo que nadie jamás podría explicar con palabras. Era divino. Aquel acto de entrega no fue un final, fue un renacimiento. Julieta sabía que ya no era la misma, y que esos dos pequeños corazones llevarían para siempre la historia de un amor incondicional. Ella los gestó con el cuerpo, pero fueron concebidos en el alma de tres personas, y desde ese momento la vida seguiría, no con vacío, sino con un tipo raro de plenitud, la de quien lo dio todo,
sin esperar nada a cambio. El tiempo pasó. Los días volvieron a su ritmo normal, pero nada era como antes. Julieta decidió mudarse. Necesitaba respirar nuevos aires, construir su propia historia sin sentirse solo la hermana que ayudó. Se fue a una ciudad cercana, donde una amiga de la infancia le ofreció un lugar para empezar de nuevo. Llevó pocas cosas, pero el corazón iba lleno de todo lo que había vivido. Comenzó a trabajar en una florería, rodeada de colores y perfumes que, curiosamente, combinaban con la nueva etapa que comenzaba. Y fue ahí, entre ramos y macetas, donde conoció a Rafael. Un hombre sencillo, gentil y con ojos capaces de leer cicatrices. Poco a poco, él se acercó, sin prisas, sin promesas, solo con verdad. Y Julieta, por primera vez, se permitió sentir algo que no era dolor, era ligereza. Mientras tanto, Valeria y Esteban aprendían a ser padres de gemelos. Las noches sin dormir traían recompensas diarias. La primera sonrisa, las miradas atentas, los llantos sincronizados. Elena y Gabriel crecían rodeados de amor, pero sus padres nunca dejaban de recordar, con reverencia y gratitud, a quien hizo posible todo aquello. Julieta estaba presente en los cuentos, en las fotos, en las oraciones. Un fin de semana, la familia se reencontró. Julieta llegó con Rafael, un poco tímida, pero con un brillo nuevo en la mirada. Al ver a los gemelos correr por el jardín, sonrió. Ya no era dolor, era orgullo. Valeria la abrazó con fuerza. No necesitaban decir nada. Estaban completas, íntegras y listas para seguir adelante, cada una en su camino, pero siempre unidas por el mismo hilo invisible. La historia de ellas no fue de traición, escándalo ni confusión. Fue de coraje, entrega y amor. Un amor que desafió las reglas de la lógica, que incomodó los juicios ajenos, pero que venció. Porque el amor verdadero siempre vence. Y a veces, los mayores milagros no llegan con ángeles o luces del cielo. Llegan con úteros prestados, promesas en silencio y corazones que saben exactamente cuándo es hora de dar y cuándo es hora de empezar de nuevo. Tal vez tú aún pienses que fue un error, que Julieta nunca debió involucrarse, que Esteban debió decir que no, que Valeria jamás debió permitirlo. Pero esta historia no fue escrita para agradar los ojos de la sociedad. Fue escrita para tocar el corazón de quienes entienden que el amor, el verdadero, a veces elige caminos improbables, polémicos, incomprensibles. Porque cuando lo único que queda es la fe y el deseo de ver feliz al otro, no existe sacrificio demasiado grande. Julieta no traicionó, ella cargó, ella sintió, ella entregó, y por eso nunca más será la misma, porque quien da vida renace con ella. Si esta historia te tocó el alma, compártela con alguien que necesite volver a creer en el amor. Déjanos en los comentarios, ¿qué harías tú si fueras Julieta? Y claro, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en el próximo video conocerás la historia de un hombre que fue abandonado por su esposa y encontró el amor donde menos lo imaginaba. En una mujer herida, con 2 hijas en brazos y un corazón entero por reconstruir, sentimientos a flor de piel, donde cada lágrima renace como esperanza.